Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada calada. Está preciosa. Esta es la parte de atrás. Y lo que necesitamos para tejerla es montar cualquier cantidad de números pares. Vamos a montar, en este caso, 16. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado. 1, 2, 3. Ahí están los 16. Nos vamos a regresar y en la primera hacemos un punto bajo, una cadena al aire, nos saltamos uno y hacemos otro punto bajo, nos saltamos otro y punto bajo, nos saltamos y nos vamos punto bajo, nos saltamos y otro punto bajo, cadena al aire, nos saltamos otro, nuevamente punto bajo, saltamos y punto bajo. Así es toda la vuelta, la primera. Es para montar nuestros puntos. Así nos queda. Ahora vamos a subir con 3 cadenas flojitas. Vamos a hacer lo siguiente. Cargamos hilo y en el hueco, en los huecos que fuimos dejando es en donde vamos a trabajar. Subimos, lo estiramos, lo vamos a hacer alto. Vamos a tomar otro en el siguiente hueco. Entonces nos quedan 4 hilos en el gancho. Perdón, pasamos 3 nada más. Cerramos y hacemos una cadena. Cargamos y en el segundo, aquí, estiramos, habiendo cargado aquí. En el siguiente, ahí están otra vez los 4. Pasamos los 3, luego 2, una cadena al aire. Cargamos hilo otra vez en el segundo, subimos y volvemos a subir. Pasamos los 3, luego los 2 y una al aire. Nuevamente, aquí cargamos hilo, subimos, brincamos al siguiente, pasamos los 3, los 2 y una al aire. Aquí está nuestro dibujo. Otra vez. Pasamos a este. Nada más tiene que haber 4 hebras en nuestro gancho. Pasamos 3, 2 y una al aire. Cargamos y nuevamente. Uno hacia arriba. El siguiente, ya tenemos los 3. Pasamos los 3, luego los 2 y una al aire. Y ya llegamos al otro extremo. Aquí lo tenemos. En el otro extremo, en el primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. Ahora una cadena al aire y en el primero un punto bajo. Y vamos a repetir la base. Una cadena al aire y en la parte de arriba de nuestro dibujo hacemos un punto bajo.
cadena, nos brincamos al siguiente dibujo y un punto bajo. Cadena, nos brincamos al siguiente y nuevamente punto bajo. Cadena, brincamos, otra vez cadena, brincamos y nuestro punto bajo. Cadena, brincamos, punto bajo. Ahora aquí nos falta uno. Cadena, yo tengo 3 cadenas. En la segunda voy a hacer un punto bajo. Ahora subo otra vez con 3 cadenas flojitas, volteo y vuelvo a empezar. Cargo hilo y en el hueco subo. En el siguiente lo tomo y vuelvo a subir. Cargo hilo, saco 3, luego 2 y una cadena al aire. Aquí mismo vuelvo a meter y repito ya todos los puntos. Tres, 2 y la cadena al aire. Aquí en el punto bajo de inicio hacemos un punto alto. Volvemos a hacer una cadena al aire, volteamos, tejemos un punto bajo y volvemos a tejer la vuelta de base. Una cadena al aire, nos brincamos a la punta del dibujo, otro punto bajo. Cadena, otra vez, nos brincamos para acá y repetimos hasta llegar al otro lado. Aquí no se les olvide que tenemos una cadena de más. Nuestra cadena al aire y en la segunda el punto bajo. Otra vez 3 cadenas al aire para subir, flojitas. Cargamos y en el primer hueco subimos. Segundo, subimos. Ahí están los 3, los pasamos. Pasamos estos 2 y una al aire. Subimos, subimos en el siguiente y aquí está. Otra vez. Aquí está. Y en este, el punto alto. Aquí la tenemos. Bien qué bonita. Esta es la parte de atrás. Y vamos a verla completa. Aquí la tenemos. Ojalá la puedan disfrutar, aprovechar. Nos vemos en la siguiente.
Saludos, gracias, bye.